tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial para las estudiantes y los estudiantes de la Universidad Carlos III que han venido a esta actividad. Y bueno, pues la charla que presentamos hoy corre a cargo de Lorena Muñoz, cineasta argentina, que se ha desempeñado sobre todo en el campo de la dirección, la producción y la escritura cinematográfica. Y que cuenta con títulos como el documental Yo no sé qué me han hecho tus ojos o el largometraje de ficción Hilda, no me arrepiento de este amor, que podrá verse mañana aquí en Casa de América. Lorena cuenta en su haber con 3 cortometrajes, 2 documentales, 2 largometrajes de ficción también, pero además tiene una ya extensa carrera como productora cinematográfica, sobre todo en el campo del documental, donde cuenta con 7 realizaciones, 7 producciones documentales y también una serie documental de televisión, 27 capítulos, me comentabas que habías producido, así como su propia película Hilda, no me arrepiento de este amor, entre otras. En la charla de hoy, que se titula Biografías documentales y ficcionales, Lorena nos va a hablar sobre los entrecruzamientos que se producen a la hora de contar una biografía cuando se elige bien la forma documental o bien la forma de ficción. Y veremos a través de la charla de Lorena cómo se retroalimentan los aspectos de la ficción, impregnan muchas veces el documental y cómo en el documental también muchas veces encontramos recursos propios de la ficción, manteniéndose de todas formas, en la mayor parte de los casos, estas categorías diferenciadas. Además, Lorena nos va a profundizar en el modo en que el relato adopta una forma u otra en función de lo que se decide contar después de una determinada investigación a partir de una biografía, de un personaje. Y también nos hablará sobre las licencias poéticas y el dilema ético entre lo verdadero y lo ficcionado. Bienvenida, Lorena, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues comentaros también que esta charla se enmarca en el ciclo de Casa de América Construcción de Construcción, en el que cineastas de diversas disciplinas reflexionan sobre la arquitectura del proceso creativo y ofrecen nuevas miradas acerca de la interacción entre lenguajes narrativos, gramática y escritura del cine. Este es un ciclo en el que se imparten clases magistrales, conferencias, diálogos, charlas y en el que ya han participado cineastas como Mercedes Moncada, Lisette Orozco, Jaime Rosales, el martes estuvo aquí la productora mexicana Tatiana Graullera o Marcela Said. Asimismo, además de enmarcarse en este ciclo Construcción de Construcción, la charla de hoy forma parte de la programación Presencias y Ausencias, la programación de Casa de América, con la que Casa de América aporta su propuesta al Festival de Cine por Mujeres, que estos días se desarrolla en Madrid. A lo largo de estos días y hasta el sábado, día 30, aquí en Casa de América, pues se van a desarrollar una serie de charlas y de coloquios y proyecciones en las que, sobre todo, se enfatiza la importancia de visibilizar el trabajo realizado por mujeres en el cine, sea en el campo de la dirección, de la producción o de otras disciplinas, pero también la creación de historias protagonizadas por mujeres que, en los casos de las películas que forman parte de esta programación, ofrecen ejemplos de coraje y de resiliencia. Y además se trata también de películas en las que hay un fuerte interés por lo real, independientemente de que se trate de ficciones o de documentales. Todas ellas están impregnadas por ese interés por la realidad inmediata. Así que, bueno, mañana en concreto se proyecta, como os comentaba, Hilda, no me arrepiento de este amor, para la que contaremos también con Lorena Muñoz para el coloquio y al que estáis todas y todos cordialmente invitados. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra a Lorena y espero que disfrutéis de la charla. Muchas gracias. Gracias, Lorena, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por venir a escucharme. Estoy muy nerviosa. Teresa me dijo que no dijera esto, pero lo voy a decir porque me hace bien. Porque la verdad que no doy clases. Me gustaba mucho la actuación cuando era chica, pero me decidí a no seguir ese camino, el de la actuación, porque como que me perturba un poco la exposición. Así que por eso siempre digo que me dediqué al cine, a estar detrás de cámara. Y bueno, si me quieren interrumpir, hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, por favor háganlo, participen.
Y bueno, yo cuando Teresa me convocó para esta charla, me dijo, bueno, o sea, tenés que elegir un tema del que te gustaría hablar. Y yo pensé, bueno, voy a hablar de lo que sé, o de mi experiencia por lo menos, que tiene que ver con esto, con los documentales y con las ficciones. Y claro, en ese momento, para diferenciarlo justamente de esto, que por eso es un tema que se viene hablando hace bastante, el tema de estos cruces, ¿no? Del documental y ficción, por qué es documental, por qué es ficción, me parecía que era más interesante como que fuera específico sobre las biografías, que es en realidad mi tema, por lo menos hasta ahora. Y cuando empecé a investigar sobre esto, sobre las biografías, y qué había pasado con mi obra en particular, y voy a hablar de esto que para mí es importante, que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? No solamente del relato y las elecciones que uno toma, sino en este caso en particular de 4 obras mías, me doy cuenta de que no hay tantas diferencias, o por lo menos yo no las siento así en mi obra. Por ahí después hay otro realizador que sí puede contemplar esas diferencias, pero yo en principio me costó como mucho tratar de localizarlas para exponerlas, y entonces voy a hablar justamente de eso, de la imposibilidad de encontrar esas diferencias, y en realidad y por qué yo siento que justamente que hay cruces entre esos trabajos míos, pero que no son tan distintos. Y yo creo que esto se debe a que en realidad que mi origen es el de documentalista, yo vengo del documental, y como documentalista el sistema que propongo y que tengo es el de investigaciones como muy exhaustivas, periodísticas, que disfruto mucho y que son como muy... me tomo mucho tiempo para la investigación, para esas entrevistas, y a partir de esas entrevistas, que son igual, digo, cortas en cuanto a la información que me dan las personas que entrevisto, armo un guión recién ahí en ese momento, después de la investigación, ya sea documental o ficción, lo que vaya a retratar. Para mí el mecanismo mío es el mismo. De nuevo, digo, hay otros realizadores, realizadoras que tienen otros mecanismos y son, como siempre que digo, que resulten, que le resulten a esa persona, son bienvenidos, digo, ¿no? A mí en lo particular me funcionó siempre muy bien esto, que tiene que ver con la investigación. Entonces lo primero que hago es tomar como aquella información que me resulta más interesante para después cruzarla en el guión y armar una puesta en escena en función de esa información con la que cuento previamente. Esto que por ahí es algo que se hace en la ficción bastante, yo lo hago en el documental, no se me ocurrió a mí, es algo que existe hace muchísimos años. Yo creo que lo aprendí de Lanzmann, del director del documental de la Shoah, que cuenta en una entrevista, que a mí es una película que me conmovió y que me parece una obra de arte, cuenta un poco, ¿no es cierto?, que él trabaja con este mecanismo, y a mí eso me dio la idea de que podía hacer lo mismo, y la verdad que me resultó muy bueno, también porque la persona que entrevisto me lo cuenta brevemente, o sea, yo lo interrumpo, no dejo que me cuente más, y cuando lo pongo en escena, sí, como que lo suelto y dejo que esa persona me cuente todo lo que me tiene que contar. Entonces es la primera vez que me lo cuenta, y esa espontaneidad del momento es algo que la cámara percibe y que me parece a mí que funciona. O sea que ahora después voy a mostrar algunos ejemplos de eso, pero vuelvo sobre el hilo de lo que estaba contando al comienzo. Estos cruces entre documental y ficción, digo, yo también estas entrevistas las utilizo para la ficción. A partir de esas entrevistas armo un guión. Después vamos a hablar un poco también de las decisiones de lo que queda dentro y queda fuera en ese guión, que tiene que ver con el autor y la autora, y las responsabilidades que tiene eso también cuando se tratan de historias reales. Y bueno, tengo algunos ejemplos como para que sea un poco más llevadera la charla, y voy a ir por ahí hablándoles arriba también. Armé como unos cortitos de 5 minutos, son 5 para cada uno de los temas, y en cada uno de esos cortitos incluí como un fragmento de mis 2 documentales y un fragmento de mis 2 ficciones.
antes que nada quisiera un poco como darles una brevísima sinopsis de qué tratan estas películas para que tengamos como un marco y que de golpe no vea una imagen y no se entienda bien. Yo empecé, bueno, hice un corto que justamente participó acá en un ciclo en Casa de América hace 20 años. Estudiaba cine, segundo año, fue una especie de tesis de segundo año, se llamó El cazador es un corazón solitario. Y ese corto tuve la suerte de que lo viera alguien de Televisión Española y me lo compraran para versión española, no sé si es un programa que sigue estando, pero que estaba en un momento que proyectaba cortos y bueno, tuve esa suerte enorme de que lo compraran y lo proyectaran. Esto fue en el año 99 y en esa oportunidad la conocí a Teresa. Y bueno, y ahora vuelvo acá después de 20 años y es como muy emocionante. Mi primera película es del año 2003, se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, es un documental sobre una cantante de tango que se llama Ada Falcón, que se retiró en el año 42, se recluyó en las sierras cordobesas, una zona muy, muy montañosa de Argentina, con la madre y abrazó como la causa de las hermanas terciarias franciscanas, ¿no? Se despojó de todo y se negó a cantar en público por un desengaño amoroso con un director de orquesta del que fue amante durante 10 años, Francisco Canaro. Y bueno, nosotros con Sergio Wolf, que es la persona con la que yo escribí el guión y la dirigí, después de muchos años logramos entrevistarla. Y bueno, esa es la película, la primera. Mi segundo documental es del año 2006, se llama Los próximos pasados. Es un documental que habla de un mural que pintó David Alfaro Siqueiros, el muralista mexicano, en el sótano de la casa de un aristócrata. Digo que es como una pieza rarísima, extrañísima, teniendo en cuenta como en realidad los principios fundamentales del muralismo, de los cuales Siqueiros era el fundador prácticamente, ¿no? Como Diego Rivera y Orozco. O sea que es una contradicción enorme y encima pasó por Buenos Aires por un periodo muy corto de tiempo, casi nadie sabe, ahora ya un poco más, ¿no? Pero de esa incursión muy corta que tuvo y fue expulsado porque justo participó en gobierno de facto y bueno, no lo querían obviamente. Pero bueno, él pintó este mural, que es un mural como erótico, en las paredes de este sótano, que fue cortado en partes, esto es muy argentino, y lo cortaron, demolieron la casa que era un museo maravilloso, podría haber sido un museo justamente de Natalia Botana, del dueño de la casa, que era un personaje, era el dueño de un diario muy importante, el diario Crítica. Demolieron la casa, cortaron el mural en partes y lo guardaron adentro de 7 contenedores y estuvo así durante 17 años, pudriéndose en realidad, porque querían exportarlo y venderlo, que también es algo muy nacional. Y bueno, no lo lograron porque hubo unos recursos de amparo y el mural estaba ahí como en medio de un limbo judicial. Y bueno, esa fue la denuncia. Actualmente está recuperado ese mural. Y la tercera película es mi primer ficción, que se llama Gilda, No me arrepiento de este amor, que es una película sobre la cantante la cantante de cumbia Gilda, que es una maestra jardinera que en un momento determinado, a los 30 años, teniendo 2 hijos y una vida como muy confortable, decide incomodarse y convertirse en una cantante de cumbia, que es lo que siempre quiso cantar, y muere trágicamente a los 34 años. Y la cuarta y última película es El Potro, Lo mejor del amor, que es una película que estrené el año pasado, que es una película que hice por encargo, por ahí a diferencia de las otras 3 que nacieron como de mí, ¿no? esa pasión, esa decisión, y que es la historia de Rodrigo Bueno, que es un cantante de cuarteto que fue como muy importante, sobre todo en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, y que también, bueno, muere de manera trágica siendo muy joven. Entonces, lo que voy a poner ahora, y mientras, si les parece, les voy a ir hablando encima, es justamente como estos cruces, estas fronteras que yo siento que hay entre, o sea, en mis documentales, por ejemplo, en el caso de Ada Falcón, que es el primero que voy a poner, permiso, esto es acá, yo como tengo Mac, este sistema, ahí va, ¿este es el 1? Perdón, esperen un segundo, voy a sacar, ¿por qué? Atiendan,
Y ahí va. Bueno, que es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, el ejemplo él es Sergio Wolf, es el coautor conmigo y también es el protagonista. En realidad la protagonista es Ada Falcón, pero él es como una especie de narrador que acompaña el relato. Y lo que muestra en realidad acá es que en esto que pareciera ser un documental, que es de hecho un documental, pero hay un montón de fragmentos de películas de ficción de la década del 30 y del 40. No son fragmentos de archivo, sino que son fragmentos de películas de ficción, porque no encontrábamos archivo que acompañara. O sea, el archivo está en muy malas condiciones en Argentina. Se hace mucho esfuerzo, hay mucha gente muy valiosa tratando de recuperarlo, pero nunca parece como que hay dinero suficiente para sostener eso. Y entonces, un poco lo contaba, era eso, ¿no? En este caso, en el mural, este es el caso que les conté de la maqueta del mural de Siqueiros. Lo que yo hice, que para mí es un recurso ficcional, por eso hablo también de estos cruces, es que esto es una reproducción del mural original, porque el mural original estaba cortado en pedazos y guardado en los contenedores pudriéndose. Entonces, ante el impedimento de mostrarlo, me resultó interesante realizar una copia. Es una réplica exacta, 3 veces más chica, porque esto es una habitación, paredes, techo, piso, todo, cubierto. Y esta es una reproducción para un poco devolverle al espectador la idea de cómo hubiese sido filmado el mural si existiera. En ese momento estaba, como les cuento, muy deteriorado y era casi imposible pensar en que se lo salvara. Tiempo después el mural fue salvado y ahora está en Casa de Gobierno expuesto, en lo que es el Museo del Bicentenario. Un segundito, ya viene un tercer caso, que es la película de Gilda. Ahí viene. Bueno, en el caso de Gilda, si bien Natalia Oreiro es la actriz protagónica... ¿Cómo se baja? ¿Momento? No sé dónde se baja el volumen, pero... ¿Acá? Ahí va. En el caso de Gilda, si bien Natalia era la protagonista, los músicos que aparecen con ella actuando son los músicos originales de Gilda, los que no murieron en el accidente. Ese es un recurso como documental llevado a la ficción, o sea, la inversa, ¿no?, de lo que vimos antes. Y también los fans que van a ver ahora son los fans originales de ella, o hijos de sus fans. Entonces, toda esa emoción... Ella, por ejemplo, es la hija de uno de los sonidistas que quedó inválido en el accidente. Y bueno, ellos son todos fans, casi todos fans originales, ¿no? Hace 20 años, salvo algunos muy chiquitos. Y esta incorporación para mí de personajes que provienen en realidad de la realidad, llevados a la ficción, es un cruce también. Es un cruce para mí. Algunos fragmentos son un poquito largos porque me costó bastante editarlos, me ayudó un amigo. No soy montajista. Bueno, todos ellos son fans originales, a los que hicimos pasar a través del sindicato de extras, ¿no? O sea, ya meternos un poco más en producción, pero quiero decir, no es que vinieron así sin cobrar sus honorarios, ¿no? Ellos son músicos originales de Gilda, son los que sobrevivieron, murieron 4. El resto de los músicos, casi todos peruanos, participaron de la película. Bueno, los cortes también son un poquito bruscos en la edición del material. Y en el caso del Potro, que es la última, él es Fernán Mirás, que es un actor como bastante famoso en Argentina, sobre todo. Y él, el protagonista, es un no actor. Es un chico que hicimos un casting de 500 personas, 500 hombres, y quedó él. Lo único que para mí era como muy importante era que fuese cordobés por el acento. Los cordobeses tienen un acento muy particular que es imposible de actuar, imposible, queda como muy berreta si uno lo actúa. Y también era importante que cantara. Yo quería que él cantara los temas.
Así que bueno, él se animó, lo estuvimos entrenando durante bastante tiempo. Ellos son actores y ahora también, ellos son músicos originales de Rodrigo. Este señor Teddy es el acordeonista que componía con él. Y el resto son actores, ¿no? O sea, está un poco mezclado, estos universos están mezclados. Y para mí funcionan bien. O sea, hay algo de la emoción que toma la cámara ante estas situaciones de verdad que es impresionante. Que el espectador lo lee, ¿no? Este es el hijo de Rodrigo, este chico es el hijo de Rodrigo. Tenía 3 años cuando murió el papá, ahora tiene 23. Y bueno, y aceptó actuar de uno de los músicos. Aparte, como es muy parecido, le tuvimos que poner una peluca, bueno, tuvimos que separarlo un poco de nuestro no actor protagonista para que la gente no dijera, bueno, ¿por qué no lo pusieron a él? Bueno, él no se animaba y aparte no canta tampoco y... Es hasta ahí. Bueno, ese es el ejemplo primero. Y... Perdón, un segundito. Bueno, y de lo que quería hablar ahora es de la construcción del personaje, de la selección de la historia en realidad, pero sobre todo de cómo yo por lo menos construyo ese personaje. Yo trabajo con una amiga con la que escribo hace 20 años, que se llama Tamara Viñez. Nosotras escribimos, hicimos muchas cosas juntas, hicimos estas series que contaba para la televisión educativa. En realidad es un canal que depende del Ministerio de Educación, que se llama Canal Encuentro, y Televisión Pública. Hicimos una serie durante 2 años, que fueron estos 27 capítulos, se llamó Soy del Pueblo, que eran biografías sobre personajes, sobre ídolos populares, en este caso en Argentina, ahora estamos viendo hacerlo en Brasil. Y todo ese entrenamiento, en realidad, sobre las entrevistas y sobre resolver también en el momento, que es un poco lo que pasa con el documental a veces, ¿no? Con la puesta en escena y demás, resolver en el momento, que es muy del documental, a mí me ayudó un montón con la ficción. Si bien yo siempre digo que lo que en ficción no tenés previamente como pensado para que suceda y filmarlo, no va a pasar. En el documental te sorprende, ¿no? O sea, como que la realidad imperante siempre pasa algo que modifica el relato y que para mí lo mejor es no luchar contra eso, porque si no te agarra un ataque de angustia, y dejarse llevar un poco por eso que está sucediendo, como casi como diría, como hacer la plancha en el río, ¿no? Como uno, bueno, se deja llevar. Puede terminar en las cataratas, pero en principio confiar un poco en Dios proveerá, no sé, y a veces no queda otra también cuando estás realizando. Y otra cosa que le quería decir es que yo siempre, últimamente siento que dirigir una película es como surfear la ola, ¿no? Pero cómo haces para negociar todo el tiempo con lo que querés contar y cómo hay un montón de obstáculos que no te lo permiten, ¿no? A todo nivel, digo, económicos, artísticos también, o lugares, locaciones que se caen a último momento, un actor, un nene chiquito que justo se enfermó y no puede venir, y cómo hacemos. O sea, estás todo el tiempo negociando con las frustraciones. Esa sería para mí como un poco la definición. Entonces creo que quizás la película que uno termina realizando después de todos esos filtros, ¿no? O sea, hay una película con el guión, esa película se rompe cuando uno la dirige, y se rompe el guión, y se produce otra película, con la edición se produce otra, y con la exhibición y la reacción del público y cómo esas subjetividades la reciben también es otra. Y quizás lo que termina quedando de ese primer ideal, ¿no? Que uno tuvo, ese enamoramiento, uno se enamora, tiene un ideal y eso se va rompiendo. Quizás es un porcentaje, no sé, no sabría cómo ponerle un número, pero es un porcentaje menor, ¿no? En relación a lo que uno se imagina, un 30%, un 40%, con suerte. Bueno, cuando recién les comentaba sobre la construcción de los personajes,
lo que me parece interesante es que había mucha gente, por ejemplo, que nos decía, bueno, pero en realidad ella no era tan así, ella era más feliz, era más contenta, era más triste, o eso no sé, ¿cuándo pasó eso? Y la verdad que hay un montón de... Después voy a hablar de licencias poéticas, pero digo, en este caso me parece que las realidades son múltiples siempre, tanto sea documental o ficción, y que uno como realizador, como autor, yo en mi caso como soy guionista y directora me cuesta separar esas dos, ¿no?, facetas, pero bueno, también tienen que ver un poco lo mismo, pero más cuando uno es autor, cuando uno escribe, me parece que los puntos de vista son múltiples, digo, o sea, piensen, nosotros, cada uno de nosotros, es visto por, no, o sea, no es visto de igual manera por la madre, la novia, el novio, el primo, el hijito, el alumno, el profesor, el vecino. Estamos como compuestos y estamos... ¿Cómo se arma un personaje de todo eso, no? O sea, justamente todas esas contradicciones son para mí como lo más interesante, porque es lo que le da como distintas facetas al personaje. Pero claro, o sea, hay distintas versiones sobre las personas y también hay distintas versiones sobre los hechos. Y justamente, como a mí me interesan las leyendas y las leyendas están construidas a partir de las distintas versiones, me parece que esas contradicciones y esos claros oscuros son interesantes. Y entonces, bueno, particularmente lo que les contaba antes es que cuando investigamos, tomamos toda esa información y lo primero que hacemos es entender que se trata de un relato cinematográfico. Tomamos con Tamara, ¿no?, con mi amiga con la que escribo. Y teniendo en cuenta que como relato cinematográfico existen un montón de condiciones y de características que hay que cumplir un poco para cumplir también con las expectativas del espectador, valga la redundancia. Entonces, hay que acomodar el relato a esas reglas, ¿no?, a las reglas de un relato cinematográfico, hay que acomodarlo. Y bueno, y a veces para acomodarlo hay algunas diferencias con lo real, más que con lo real, con la realidad. Y bueno, nada, eso, digo, es una decisión también como muy subjetiva que tiene responsabilidades por parte de los realizadores, las realizadoras. Creo que es lo más difícil para mí, como elegir cuál va a ser la historia que voy a contar, qué va a quedar adentro, qué va a quedar afuera y qué es lo mejor para el relato. Tratando de desprenderse, ¿no?, de desprendernos de anécdotas o de elementos que forman parte de la realidad, si se quiere, pero que no contribuyen al relato cinematográfico. Entonces, darse cuenta de eso es lograr para mí un desapego del material. Y para eso se necesita tiempo también. O sea que está el proceso de investigación, después está el proceso de escritura de guión, que debería ser larguísimo, y pudiendo tomarse tiempos de distancia con el material para reverlo y para tener un poco de perspectiva también y no estar tan inmerso adentro de la historia, ¿no? No tan enamorado de muchas cosas que por ahí solo a uno lo enamoran y uno quiere hacer cine para mucha gente, no solo para uno. Y bueno, a ver qué ejemplos tengo. No, otra cosa más que quería decirles es esto que a veces había, digo, en las charlas o cuando uno expone una película, hay gente, que esto que comentaba antes, ¿no?, que dice, bueno, pero por ahí ya era más alegre. Entonces yo lo que digo siempre es, o cosas que quedaron afuera, ¿no? No, pero ¿por qué dejaste afuera tal tema de Gilda? Y porque tiene 70 temas Gilda, o sea, no podemos, ya de por sí, digo, hicimos una película que es un musical, que es un género difícil, difícil también de realizar por los tiempos, porque en general, por lo menos nosotros, la forma es se graba un disco previo a filmar la película, o sea que en realidad la preproducción es eterna, y después se tiene que hacer playback porque si no es imposible el sincro con los cortes y demás. Y bueno, y hay gente que te dice eso y para mí la respuesta a eso también es, bueno, esta es nuestra versión de esa persona o de esa historia. Es nuestra versión
Y esto no quiere decir que no haya otras películas posibles y que se hagan, ¿no? 10 películas más sobre Gilda, 10 sobre Rodrigo, otros documentales sobre Ada Falcón, o ficciones también sobre Ada Falcón. De hecho, hay una ficción sobre Ada Falcón que en un momento apareció en la tele que evidentemente ellos tomaron como 100% verdadero nuestro discurso de documental y ficcionalizaron un pedazo de eso y en realidad es una construcción nuestra. En el documental también, ¿no? Una construcción nuestra porque nos pareció que era válido y lo hicimos como una licencia poética y esta película tomó eso y lo ficcionalizó como si fuese, nada, basado en una investigación de un hecho real. Bueno, el segundo blogcito que tengo acá, video, es sobre algo que hablé recién, pero bueno, todos en realidad son como subtemas, pero todo un poco se mezcla, justamente, hablamos de fronteras, y tiene que ver en realidad con cómo a partir de la puesta en escena, ¿no? O sea, esto que les contaba antes, en mi caso, en cuanto a los documentales, yo voy, hago una entrevista o mando a alguien a entrevistar a algún asistente, a alguien que haga una entrevista y que me cuente un poco qué sabe esa persona, ¿no? Básicamente para que después cuando me lo cuente a mí sea la primera vez. Entonces a veces arreglo con un asistente de dirección o de producción que haga ese trabajo brevemente. Bueno, el hijo de él, por ejemplo, los dos hijos de los pintores, ¿no? De Siqueiros, que pintó con un grupo de artistas plásticos este mural. Entonces, los hijos, yo me entero por esta entrevista previa que dos de esos hijos, de esos pintores, que ahora son hombres grandes, habían viajado con sus papás, uno en el año 70 y otro en el año 71, y viajaron en tren. Entonces, a mí, a partir de esa información, se me ocurre armar una escena dentro de un guión que está lleno de estas situaciones, y yo voy a ejemplificar esta, que es que los pongo a los dos, los junto a los dos, se vieron una vez en su vida en algún cumpleaños, no se vieron nunca más, o sea, no hubiese nacido de ellos decirme, vamos juntos, así te contamos. Yo como realizadora les propongo que ellos dos hagan un viaje juntos a la quinta donde se pintó este mural, en ese sótano, y en ese viaje ellos van como hablando de cuándo fue cada uno. Entonces yo no los dejo hablar hasta que prendo la cámara y les digo, bueno, vos contale cómo fue tu viaje cuando en la década del 70 fuiste a visitar el mural, y vos después contale cuando vos un año después viste el mural, ¿con qué te encontraste? Entonces ellos tienen un diálogo entre los dos que es una puesta en escena que en realidad que fabrico yo, ¿no? Que no me hubiese pasado quizás si hubiese hecho un documental como se llaman Talking Heads, que igual a mí me gustan también, me parece que es otra forma, pero que no hubiese resultado, ¿no? Hubiese resultado montándolo, el discurso. Entonces, bueno, quiero mostrar eso. Ahí va. En este caso, primero, nos enteramos, esa foto es una foto de la casa de Ada Falcón. Esta es la misma casa hoy. Y él es un director de cine muy mayor, José Martínez Suárez, que le cuenta a Sergio, que es nuestro protagonista, nuestro narrador, le cuenta que la casa, él pasó por ahí, que él conocía la casa, que la veía ella. Y eso también es una información que teníamos previamente, si no, no hubiésemos ido nunca, no hubiésemos tenido la foto. Y es lo que les contaba. Eso anterior era sobre el documental Yo no sé qué me ha hecho tus ojos. Y esto es sobre los que le conté de los hijos de los pintores que hacen el viaje en tren.
Bueno, y ahora en el caso de las ficciones, la diferencia es a partir de una anécdota que nos cuentan, que ella misma cuenta, Gilda, en una entrevista que nosotros tenemos acceso, nos cuenta esta anécdota, o por lo menos así, lo más exacta a lo que nosotros quisimos hacerla. Y nosotros llevamos esa anécdota documental a la ficción, ¿no? Es como la inversa. Me alegro mucho. ¿Cómo está tu mamá ahora? Vos la salvaste, Gilda. No, mi amor, a tu mamá la salvaron los médicos, ¿sabes? Yo te quería pedir, si no es molestia, si podías tocarme la cabeza, porque tengo diabetes, que me tiene muy mal. No, señora, yo no hago esas cosas. No soy curandera, nada que ver. Por favor, tócame la cabeza. Señora, me Por manda, favor, sí, por favor. por favor. Sí, tocamos. Por favor. Ella contó esta anécdota para explicar que ella no hacía milagros, porque ya en vida le decían, ¿no?, que hacía milagros, la trataban como milagrosa. Y nos pareció interesante para ubicarnos también en ese lugar. Por otro lado, también porque su hijo nos había pedido que por favor no la tratáramos como una santa. Ese es un requerimiento también a veces que sucede, ¿no? Y nosotros estuvimos de acuerdo, aparte. Y este ejemplo es un ejemplo de cuando ella hace el casting, el primer casting, que también surge de una situación que nos contaron documental, pero así muy preciso. Y la diferencia en cuanto a licencias poéticas es que nosotros decidimos poner paisaje, porque es un tema que ella después lo hace muy famoso en cumbia. Pero nos parecía que era interesante que ella acá lo cantara de manera melódica justamente para mostrar el crecimiento de ella hacia la cumbia, o sea, cómo ella pasa de lo melódico a la cumbia, que es una construcción que hace ella como personaje. Y el tema original era Você Abusó, y nos parecía que era como muy fuerte empezar con Você Abusó, con este hombre que es un poco como el amante después, y quisimos cuidarla. Bueno, otro tema también es que ella se negaba, Natalia, a cantar en vivo, ¿no? Ella acá está cantando, o sea, es su voz, no tiene playback, no tiene nada. Y para mí era muy importante que ella fuera la cantante también, digo, para que la atravesara, ella atravesara con el cuerpo como actriz toda esa situación, ¿no? O sea, no las referencias que yo tenía de películas, de biografías musicales como Johnny Cash, como Johnny and June, como Violeta se fue a los cielos, hay un montón de referencias más, The Doors también, son películas que en realidad los actores cantan los temas, y bueno, me parecía que era importante para que fuera como serio también, ¿no? Algo como coherente. Este es otro. Ah, no, está bien. Bueno, esto también es una anécdota, es la última de nos habían contado que la madre de Rodrigo se había puesto como muy loca cuando le dijeron que estaba embarazada, la mujer, y nosotros también tomamos el recaudo de cuidarla a la madre, sobre todo, porque era bastante más violenta su reacción. Esto también, ¿no? Como una escena como muy documental, muy conocida, porque se hizo público el discurso, el relato se hizo público previo a que la filmáramos, de cómo había sido esa reacción de ella, ¿no?, de la abuela, y nosotras decidimos como reproducirla de esta manera, cuidando al personaje de la madre en realidad, porque él no está, pero tratando de... Hay mucha responsabilidad de parte de los realizadores cuando se trata de historias reales, porque se modifica el universo de esta gente, ¿no?, de todos los que uno está retratando. Sobre todo porque estás visibilizando una situación que por ahí formaba parte de una anécdota chiquita y que uno está llevando a lo masivo. Lo que nos costó.
y hay una más, ya se termina. Sí, que también es una anécdota que también nos la contaron así, hasta te diría con diálogos indirectos, ¿no? O sea, como muy precisa, y nos pareció que era interesante construirla tal cual. O bueno, lo que uno se imagina que es tal cual, digo, ¿no? Cuando terminé, se lo tiraba a la chica. Esto es una licencia poética, por ejemplo, lo de los chupetes. Nosotros nos enteramos que él se colgaba chupetes porque le decían el bebote al principio cuando empezó. Nos pareció que era interesante que le tirara chupetes a las fans. ¿Qué son? 8, 11 horas. No va a eso, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No. Dorado, mucho brillo, no va. ¿Pero qué tiene? ¿Pero es su vestuario y su personalidad? No, ya sé, señora, pero no es para él. Esto así me caso a mil pibes con la fecha que tiene mata. ¿Y qué decís? ¿Qué trajiste antes? ¿Campera de cuero? ¿Jean? Bueno, déjate las botas esas. Ponete lo que tenías antes. Anda, cambiate, dale. Te vas a comer a todas las pibas. Anda. No, con esos faroles, los jeans y el cuero, ya está. Bueno, eso está ahí ese. Parece importante como comentarles algo, que es que en general con las biografías lo que termina sucediendo es que quedan como la historia oficial en el imaginario colectivo, que es algo muy impresionante, porque la verdad que nosotros como realizadoras tenemos muchísima responsabilidad sobre lo que estamos narrando. Esto tampoco tiene que darnos miedo y no hacer, pero sí saber que como todo en la vida, ¿no? Obviamente, digo, hay responsabilidades y para mí hay que tener mucho cuidado a la hora de entender que cuando, justamente lo que contaba antes, cuando uno visibiliza una situación, la vuelve pública, la vuelve masiva, ¿no? O sea, no es lo mismo una anécdota que pasó en un pueblo y que la conoce un grupo de gente que una historia que por ahí después se vuelve masiva y la miran 1.100.000 espectadores, como fue el caso de Gilda, por ejemplo, donde lo que nosotros decidimos contar, aunque está basado en hechos reales y está, justificado desde ese lugar y tengo la aprobación del hijo, tanto en el caso de Gilda como en el caso de Rodrigo, que son las personas como las que yo debo como mi respeto, ¿no? Mayor respeto, porque siento mucha responsabilidad sobre un poco ese legado que uno está dejándole a esos hijos. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre me acuerdo de un documental, Mirito por ahí, te debe saber el nombre, pero que era sobre una chica cubana que el documentalista la sacaba de Cuba para llevarla a México a que... Juliette. No me acuerdo el nombre del realizador, pero él la sacaba de México, yo lo vi ese documental, me acuerdo, y que después también me enteré un poco de que había pasado post-documental. Y ella quedó un tiempo varada en México. ¿Pero quién diablos es Juliette? Se llama el documental. Bueno, ahí está, mira. Les recomiendo que lo vean porque la verdad que es súper interesante. Y en realidad había toda una situación, el director después tuvo como que hacerse cargo de ella, porque tomó estos riesgos, ¿no? O sea, modificó la vida de ella, la sacó del país y bueno, no sé en qué terminó después, ¿no? Pasaron muchísimos años, como 20 años de ese documental. Pero hay responsabilidades en mayor o menor medida sobre lo que uno narra y hay que tener cuidado con eso porque le puedes arruinar la vida a alguien o hay que tener cuidado. En fin, bueno, claro, sí. Nosotros siempre pensamos en eso cuando escribimos, la verdad, y por eso también hay situaciones que a veces suavizamos para no... O bueno, con lo que les contaba antes, también al haber hecho películas, en el caso de las dos ficciones, que tienen... Porque con el documental uno está un poco más cubierto, porque pareciera que el documental es todo real, todo verdadero, pero en la ficción como hay construcciones, por ejemplo en el caso del Ángel, no sé si la vieron, pero es una película que en realidad mi mamá, cuando le dije que iba a ir a ver la película del Ángel, me dijo, el hombre que mató al bebé, el asesino serial que mató al bebé y que mató no sé qué, era terrible. Y yo cuando la fui, a mí la película me encantó, me gusta muchísimo, pero no vi esa situación. Entonces, es una decisión
es una decisión de parte del director qué tipo, qué costado, qué perfil, qué película va a narrar, y hay responsabilidades con esa decisión sobre el personaje, sobre todo, ¿no? Cómo queda el asesino, cómo, bueno, en fin. Bueno, el videíto 3, voy a poner por aquí, un momento. Es sobre el trabajo con los actores, no actores, y con los personajes que hacen de sí mismos, que un poco le estuve contando antes cuando hablábamos de los cruces. Tiqui, tiqui. Ahí va. Por ejemplo, en Ada Falcón, que viene ahora, esta escena es una escena con gente que, bueno, ahora se presentan. Los voy a dejar que se presenten. Están Santos, Bruno Sespi, Luis Tarantino y el único músico vivo de la última orquesta. Ellos actúan de sí mismos acá. Uno dice, pero es un documental. Sí, pero hay una puesta en escena y hay una dirección sobre lo que quiero que digan. Se dice que era una diva, que Ada Falcón era una diva y las otras cancionistas no eran. Y bueno, pero una diva se construye, ella se construyó diva en la década del 30. A Ada, te fíjese que le gustaban mucho los alhajas, le gustaba mucho relucir. Claro. Yo pienso que es una manera de presentarse y una especie de alejamiento de los otros, poner distancia frente a los demás. O sea, hay una manipulación siempre, ¿no? Del material y de lo que uno quiere que digan los entrevistados. En este caso, el segundo ejemplo es el de la película del mural. Los personajes yo los hago coincidir a todos en el terreno como en un mismo tiempo. Obviamente que los llevo en distintos tiempos y que ellos fueron en distintos momentos. Pero cada uno, ellos fueron alumnos de Castanino, que es uno de los que participó del mural, ahora ya son grandes, ¿no? Los otros anteriores eran los hijos. Están como reconstruyendo el espacio donde estaba la casa y el mural, que ya no está. Es un terreno baldío. Entonces, quiero decir, hay una construcción, con la puesta en escena, ¿no? Y esos personajes, esos entrevistados pasan a ser personajes porque actúan de sí mismos. No puedo pescar donde está hay una entrada y una. Pero todo este yuyá me confunde. ¿Viste la escalerita de conducción? Y sí. ¿Qué era? Claro. Entonces, claro, con cuerda. Que era una especie de... O sea que vos estás parado ahora arriba del mural. Estoy parado arriba del mural, pero hay un agujero acá. No estaba, bueno, no estaba. Así que esta... No, mija, pero es que vos claro me traes a un lugar y que ni siquiera me puedo emocionar porque no hay nada, ¿no? Divina. Ella es la hija del dueño de la casa. Y ahora en el caso de Gilda... En el caso de Gilda... Voy a bajar un cachito más. Bueno, es un poco lo que les conté antes, que decidimos que ella cantara los temas, que no queríamos hacer un playback con la voz de Gilda original. Me adelanté un poco, entonces ahora... y... ¿Qué más? Bueno, y que incluimos los músicos originales de ella y al hijo de uno de los músicos que murió y que decidió hacer de su papá en la película. Eso es otro de los cruces, digo, con personajes que no son actores, ¿no? Y que trabajan en ficciones como si fueran actores. Y en el último... Bueno, perdón que es un poquito larguito. Ya termina. En la escena que viene ahora, no sé cómo podría adelantarlo, pero ya termina.
Esto es porque a mi amigo editor le dije el clipcito donde ella canta. Me di cuenta que duraba tanto. No la veo hace un tiempo. Fui como escribiéndolo, y me senté con él, pero pensé que ya termina, ya termina. Además queremos a la canción y en el caso de Rodrigo, que es el último, es una escena con 4 músicos también, que no son actores, pero que son cordobeses y son músicos. Para mí era importante que fueran músicos, primero porque si no, parece un papelón tremendo, que no sé, esas películas donde ves que agarra mal la guitarra, la agarra al revés, digo, como patético. Sí, o que, no sé, por ejemplo, me acuerdo de Ricardo Mollo, el marido de Natalia Oreiro, que es un músico increíble allá, ¿no? Muy, muy querido por todos, muy prestigioso. Me decía, tené mucho cuidado con el arte de los equipos que pones, ¿no? Como con los parlantes, con el retorno, porque es toda una época en la que eran muy distintos. Así que, bueno, tuvimos especial cuidado. Y esto es, en realidad, bueno, él es nuestro actor, no actor, él era albañil, y esto que les conté que lo entrenamos para que actuara, lo hizo muy bien, la verdad, se la bancó muy bien. Y cantó también todos los temas. Y el resto son músicos cordobeses que yo en realidad hice un casting y que a mí lo que más me interesaba era obviamente que actuaran bien, digo, pero me imaginé que podíamos lograrlo, pero también el acento. Bueno, es ese. Bueno, ya ahora lo corto. Mientras busco acá. Yeah. ¿Cuánto están haciendo por noche? 4 o 5 boliches. 5 boliches. Qué buena onda. Bien ahí, loco. Me alegra. Un regalito para ustedes. ¿Por lo de anoche? Por la birra que te cae. 4 o 5 por noche, dijiste. Con ese clavas 10, papá. Sácame una duda. Belgrano Talleres. Un segundito. Esta secuencia es cortita, igual la voy a cortar, pero es para mostrarles cómo, digo, a él lo entrenamos para que baile, cante y actúe. Un cachito fuera de sincro, veo. Bueno, y está el hijo, que también al hijo lo pusimos a tocar la guitarra, al hijo de Rodrigo, al hijo original de Rodrigo, como les contaba antes. Y voy a cortar. Ahí va. Y voy a pasar al cuarto, que es licencias poéticas. Lo paso así. Bueno, esto que ya les mostré antes, pero es otro fragmento, es usar, para mí, digo, una licencia poética es usar imágenes de ficción, de películas de ficción de la década del 30 y del 40, como si fuese Ada, ¿no? O sea, hay una mujer de espaldas, con el pelo corto, que levanta un teléfono, y para nosotros es totalmente válido que esa puede ser nuestra protagonista, porque no hay archivo, entonces tuvimos que armar este dispositivo para poder contarla. En realidad es a partir de la imposibilidad de tener ese material que se nos ocurrió esta idea, ¿no? O sea, como te volvés creativo ante la escasez. Y en el caso de los próximos pasados que viene ahora, ya pasa.
ahí, que es la hechura de la maqueta que les contaba antes, pero que al principio les mostré como la maqueta terminada, y nosotros filmamos la construcción justamente para no hacer de cuenta que es el mural y que logramos salvarlo, sino mostrar el artificio, ¿no? Entonces mandamos a construir esta maqueta, filmamos todo ese proceso de hechura, y para mí eso también es una licencia poética. El permitirme como realizadora hacer una réplica para devolverle al espectador las imágenes de cómo hubiese sido ese mural. En el caso de Gilda, para mí una licencia poética es la muerte del padre, porque el padre murió cuando ella tenía 22 años y nosotros hicimos que tuviera 15. Que es algo que en realidad al espectador me parece que no le cambia nada esa diferencia de edad, pero para nosotros era importante primero porque era otra actriz, o sea que necesitábamos que estuviera bien diferenciado eso, y segundo porque nos parecía que era importante para el relato que el padre muriera en el momento en que ella se convertía como en mujer, ¿no? Como que dejaba de ser niña y pasaba a ser una mujer, y que quedara un poco anclado ahí, en ese Edipo, Electra, en realidad, esa situación. Y como nos convenía el relato, nos tomamos ese atrevimiento, básicamente. Y lo hicimos así. Bueno, no sabemos cómo fue la muerte del padre, pero intuimos que pudo haber sido de esta manera, entonces lo construimos así. Son decisiones que se toman como de autor o de dirección que tienen que ver con una etapa creativa, ¿no? de decisiones. Y voy contando la que viene, que también es de Gilda, como para acelerar, que es la escena final. Ella canta un tema que se llama No es mi despedida, que para mí es como muy interesante porque ella nunca cantó en público este tema. Ella lo grabó en un cassette TDK, no sé si se acuerdan, son muy jóvenes. Acá sí se acuerdan, por allá atrás también. Bueno, lo grabó en un casetito, solo la voz, sin la música, y después de que murió, hicieron todo un proceso para sacar un disco post-mortem con este tema, que el tema habla de que no es su despedida, que no se va, que va a volver, que no la extrañen, o sea, da escalofríos. Entonces para mí era interesante. En la película yo tomé la decisión que después de la muerte, que igual es como bastante poética porque no queríamos que fuera como muy amarillista, ella como devolverle al público de alguna manera este tema, que todo el mundo lo canta y lo conoce muchísimo, porque es un tema importante en su discografía, pero que nunca nadie lo vio, porque ella nunca lo cantó. Entonces un poco nos tomamos esta... Ella muere vestida así, como está ahí, yendo a su último recital, muere por un camión que viene de frente en la ruta y mata a 7 personas. Entre ellas viajaban su mamá y su hijita. Y en el caso de Rodrigo, otra licencia poética. Eso que les conté recién es una licencia poética enorme, porque no sucedió. Es algo que nosotros construimos, ¿no? Lo del tema. Y en el caso de Rodrigo tomamos la decisión, como él le decía en El Potro, de que acá cuando muere el padre, él se va a la montaña, que también es algo que nos venía bien al relato. Alguien nos contó un momento que se iba a la montaña a tomar vino con un amigo, y a nosotros nos pareció interesante que en este momento fuera solo, como al encuentro con... ¿Opa? ¿Qué pasó? Es él. Y pusimos... O el espíritu que dicen que está acá también. Ya le pedimos permiso, todo. Nosotros tomamos como esta licencia poética. No tengan miedo, no pasa nada, está con nosotros. De acompañarlo, de que el potro apareciera casi como una visión medio onírica, si se quiere. Posible también. De hecho había caballos ahí en esa zona, pero bueno, nosotros llevamos uno. Y en el caso de este final, cuando él se tira en mosh al público, que también para nosotros es una licencia poética porque sucedía en sus recitales. Acá volvió el sonido. Esto se ve que le gusta, lo del potro no le gusta tanto. Y que se tira, que es como devolverle un poco al pueblo, a la gente,
el ídolo popular. Es muy difícil cuando criticas a un ídolo popular porque la gente en general no quiere enterarse de algunas cosas que todo el mundo sabe, pero que hay como cierta negación, ¿no? Entonces es difícil lidiar con eso. Cuánto lo maltratas, cuánto siempre desde el respeto y desde el cariño, pero bueno. Y por último, ya tenemos que ir, ¿no? Sí. Por último, esperen que no me acuerdo cuál era este. Bajo rápido. Esto es un tema que a mí me interesa bastante, que tiene que ver en realidad con la ética, ¿no? A la hora de lo que uno filma, que hablábamos antes, que es la responsabilidad sobre el material. En este caso, Ada, ella tenía 92 años cuando la filmamos. Ella acá reconoce a Ignacio Corsini, que era un cantante de tango que de la década del 30 estamos hablando. O sea, a ella la encontramos a fines de los 90 y es muy gracioso, lo van a escuchar, porque ella dice, yo no era así, yo era mucho más bonita que lo que muestran las fotos. Yo no cantaba así, yo cantaba mucho mejor. Y bueno, y ella tiene un ojo emparchado, porque tuvo un accidente en un momento pintándose, pues muy coqueta, maquillándose, y se le armó una úlcera, yo qué sé, y le taparon el ojo, y nosotros evitamos con la puesta en escena mostrar ese ojo, salvo un segundo, ves que es ese, que casi que no se ve, pero bueno, en una pantalla grande se ve un poquitito, pero que les estoy contando eso en realidad porque evitamos mostrarlo. Se va el sonido, ¿no? ¿Ada? Ahí viene. Pero esto le gustaba a ella. Bueno, en realidad igual tenía que ver con eso, con que en realidad nosotros le decidimos como no mostrar un montón de cuestiones. Por ejemplo, había imágenes de ella comiendo, se le caía la comida de la boca, una persona de 92 años, que durante 60 años se mantuvo alejada de toda, de cualquier cámara y de cantar en público, y que con nosotros aceptó. Entonces nosotros teníamos esa responsabilidad enorme de cuidarla. A tal punto teníamos esa responsabilidad que ahora, hace poco, se hizo un museo en lo que era la casa de ella, en un pueblito muy chiquitito, se llama Salsipuedes, y que justo Salsipuedes se llama el pueblo, es increíble. Como te supera, ¿no? Como al autor lo supera la realidad del relato. Decís, no me lo van a creer, no lo construí, es... Bueno, y en ese pueblito ella vivía en una casa con su mamá durante como 50 años, y cuando se fue a vivir a un convento, que es donde nosotros la terminamos filmando con las monjas franciscanas, un señor que era del pueblo oriundo, que se fue a vivir a Estados Unidos y que volvió, y bueno, y tenía el dinero para hacerlo, compró la casa de ella y la convirtió en museo. Entonces yo le cedí un montón de fotos que teníamos de rodaje, porque a él le venían bien, y él estaba interesado ahora en comprarnos todo el material de la película como si fuese archivo. Es el único archivo que existe de ella. O sea, pasó a ser ahora un material de archivo, las imágenes de ella, porque no hay otras. Y en realidad nosotros con Sergio dudamos mucho de esto, porque hay un cuidado que nosotros tenemos con el material que no sabemos si otra persona más lo va a tener. Entonces, la única forma de que esto fuera posible es nosotros editando ese material y no dándole esas imágenes que nosotros tomamos la responsabilidad ante ella, pero que no sabemos si otro realizador las va a tomar a la hora de tener material en bruto. En el caso de los próximos pasados, hay una anécdota para mí muy interesante, que es, este es un investigador muy prestigioso, se llama Álvaro Bosch, que habla de por qué Natalio Botana, que era el dueño de la quinta donde Siqueiros pintó el mural, que era un aristócrata, dueño de un diario inmenso, le dio a Siqueiros esos muros para pintar. Porque de hecho, aparte, Natalio Botana era un aristócrata con mucha, tenía tanta plata que tenía un zoológico en su casa. Sí, tenía un montón de autos impresionantes, tenía surtidores de nafta dentro de la propiedad. Y sí, había instalado unos micrófonos en la jaula de los pájaros para despertarse con el sonido de los pájaros a la mañana. Era como increíble, ¿no? Una película. De hecho, era fanático de Citizen Kane, el ciudadano. Y bueno, y Natalio le da a Siqueiros los muros de su sótano para que pinten. O sea, lo contaba antes. Él está justamente leyendo un manifiesto en el que Siqueiros habla de lo que quieren hacer. Pero Siqueiros en realidad lo que decía era sacar el arte a las calles, o sea, que el arte sea público, que
que se exponga, que lo vea la mayor cantidad de gente posible, en los lugares más transitados. Y termina pintando en esa misma época, que es el auge, aparte del muralismo, que es un movimiento tan importante, político también, no solo artístico, termina pintando un mural erótico en el sótano de la casa de un aristócrata, en el cual incluso hasta se juntaba Agustín P. Justo, que es el presidente en Argentina en ese momento, que era un presidente de facto, a jugar al póker con él, por ejemplo. O sea, era una persona que tenía como mucho trato con los políticos pesados, que ha acompañado por ahí golpes. Y lo interesante de todo esto es que cuando yo estaba armando la película y le iba a dar con un caño a Botana, me entero que Botana, una cosa que para mí es increíble, mis abuelos son españoles, y mi abuelo peleó contra Franco, era republicano, peleó contra Franco acá, y en el año 39 lo llevaron a un campo de concentración en Francia, y de ahí partió rumbo a Buenos Aires en un barco que se llamaba Masilia, que eran unos vapores, en el año 39, y yo me di cuenta que yo estoy acá porque Botana fue el que dejó que los intelectuales, mi abuelo no era ningún intelectual, era un herrero, pero y algunos otros españoles republicanos bajaran del barco en Argentina. O sea que me di cuenta, en realidad, me da escalofríos, haciendo como esta investigación y filmando la película, que gracias a Botana yo estaba ahí, estoy acá, digo, y que había ayudado tan fuertemente, no solamente a mi abuelo, sino que a todos estos republicanos, y dije, qué personaje rarísimo, o sea, alguien que acompaña a los gobiernos de facto y los golpes de Estado, y al mismo tiempo se planta ante ese mismo presidente al cual acompañó a decir, no, estos españoles van a bajar, y los mantuvo durante un montón de tiempo dándoles casa, comida, y me pareció como tan increíble que, bueno, no me animé a maltratarlo, así que lo traté muy bien a Botana en la película, creo que lo sepan todos. Bueno, y por último... y esta es otra licencia poética... No, perdón, ya estamos en responsabilidades. Otra responsabilidad en cuanto al material, que fue lo de decidir que la muerte fuera al comienzo en Gilda, para de alguna manera sacarnos de encima esa situación, y que el final fuese como mucha gente la recuerda, que es viva, porque la gente cree y siente... que sigue haciendo milagros, ¿no? Entonces nos parecía que era importante terminar con ella viva, y termina con este tema que les mostré antes, que no es mi despedida, que les conté que nosotros tomamos esa licencia también poética de ponerlo en escena y terminar la película con ese tema, cuando en realidad ella nunca la contó en público. Perdón. Bueno, y tanto en Gilda como en Rodrigo, voy adelantándome a eso, los accidentes, que es como termina su vida física, suceden de una manera muy sangrienta, ¿no? Es tremendo lo que pasa en esos accidentes. Y entonces nosotras tomamos la decisión de que fuera en realidad un poco más poético, ¿no? O sea... Primero porque la verdad que no me interesa tampoco un cine así como amarillista y demás, a mí en lo personal. Pero aparte también porque en el caso de Rodrigo, la madre, cuando estábamos investigando y escribiendo el guión, hizo pública su decisión de que, un pedido de que por favor no se lo mostrara al hijo muerto. Lo que pasó en el caso de Rodrigo es que hubo mucho material de archivo en el momento que murió, donde se lo veía tirado en el asfalto, bueno, horrible. Y hubo algunos canales, de esos que aquí también deben existir, de prensa, digo, como muy amarillistas, de mostrarlo y mostrar la sangre y mostrar... Y era, bueno, fue muy doloroso para todo el mundo, y esas son imágenes que estuvieron como siempre muy, muy presentes, ¿no? Y entonces nosotros tomamos la decisión de que obviamente que eso no. Y también por otro lado, Rodrigo, bueno, tenía una gran adicción a la cocaína y al alcohol. Nosotros tomamos la decisión y un poco también acordada, ¿no?, con la familia, de no mostrar esto. Y entonces tomamos el recurso de puerta cerrada. Yo acá muestro un ejemplo, pero hay unos cuantos a lo largo de la película, que es como código de repetición, como un patrón de repetición, para no mostrarlo a él en esa intimidad que es como tan desgarradora, sobre todo para la familia. Tomamos como el cuidado de construir un relato de puertas cerradas, ¿no? Bueno, este es el accidente. Y ya con esto terminamos la última escena.
Eso es todo, amigos. ¿Quieren preguntar? ¿Mirito? ¿Hasta qué punto sentís que verdaderamente te coarta el pacto, ¿no? Es decir, el pacto con los deudos. Si alguien va a preguntar, tiene que esperar porque Tiene que esperar al micrófono. No, hasta qué punto es una cosa muy íntima, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto te hace dudar cuando pactás con los deudos? Sí. ¿Hasta qué punto te sentís bien o no aceptando determinadas cosas? Porque oyéndote hablar ahora, parecería que todo es bien, que vos aceptás eso porque entendés que, en el fondo, porque... Nos conocemos muy amigo mío. Somos muy amigos. Te importa mucho preservar el mito popular. Es decir, no te gusta poner en evidencia al mito. No te acercás a la biografía de la gente desde el deseo de descorrer velos, sino desde otro lado, ¿no? Estás despedido en este momento. No, sí, anda, sí. Después lo hablamos en la cena con un vino. No, no, la verdad es que sí, es verdad lo que dice Mirito, que de verdad que es un amigo y que aparte venimos hablando de todos estos temas hace mucho tiempo. Pero es muy difícil porque muchas veces no estás de acuerdo, obviamente, pero hay lo que decía antes, y repito lo mismo, hay como muchas responsabilidades, no solamente con la familia, con el hijo, con la madre, los hermanos, los músicos. En el caso, hablo así porque justo son dos personajes ligados a la musical, sino que también con el pueblo, ¿no? Porque hay no sé, es muy difícil atacar. No es que lo ataquemos, pero en el caso de que sí fuera, es difícil. Estoy pensando en el documental de Marta Argerich, ¿no? Donde la hija, que es maravilloso y que, no sé si lo vieron, pero digo, la hija de Marta critica bastante a la madre, ¿no? Desde el lugar, aparte de ser la hija, o sea, nadie más autorizado para hacerlo. Pero al hacerlo público, hay muchas responsabilidades. Entonces, para mí sí, sí, te quita libertad, obviamente. No es lo mismo que construir un relato de cero con todo lo que uno quiera decir y hacerse responsable de eso también, porque también hay responsabilidades en cuanto a lo que contás. No importa que no sea basado en hechos reales, siempre está la responsabilidad del autor o la autora. Pero mucho más cuando se trata de la vida de otra persona y donde sí hay un imaginario popular que acompaña eso y que de golpe viene una persona como a contradecir todo ese imaginario y ese amor, ¿no?, devoto hacia esa persona y bueno, y no es muy agradable. Después. Qué genial. Fue tan completo todo lo que conté que no me tienen que preguntar nada. Sí, un valiente. Era por si podías darme alguna pista mañana cuando vaya a ver la proyección de Gilda, para sí, aproximarme más a la película. ¿Que te spoileamos la película? ¿Cómo te gustaría que viese el público a Gilda? ¿Cómo me gustaría que el público? Sí, que la viese. ¿Cuál fue tu aproximación al personaje? Para mí fue una aproximación como de mucha intimidad con ella. De hecho, cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que eran muchos hombres los que daban relato de quién era ella y cómo era ella y cómo actuaba, ¿no? O sea, era la pareja de ese momento, que era su manager,
su socio artístico en lo artístico, su ex marido, todavía no teníamos tanto contacto con las que fueron sus dos amigas más entrañables y que pudieron de alguna manera construir su voz. Entonces nos costaba porque sentíamos que no terminábamos de entenderla. Y cuando hablamos con las amigas y la entendimos un poco más, para mí es importante transmitirle eso al espectador porque siento que ahí es donde que la identificación tiene que ver con eso, con entenderla y quererla, ¿no? Como esa transferencia. Y bueno, yo creo que lo logramos, como en retratar el alma de ella, ¿no? Queríamos llegar a ese lugar, como que sea más una historia de personaje que de historia, que de trama. Y bueno, yo creo que lo logramos. Estoy contenta. Sí. Muy bien. Yo quería preguntar, el tema de que hayas hecho varias obras relacionadas con bailarines, cantantes y demás, ¿es más por la inquietud de las historias de esas personas en concreto y ha sido coincidencia? ¿O hay una inquietud por tu parte como directora, escritora de todo ese mundo de la música, la danza y demás? Mira qué buena pregunta. No, me parece que yo no canto ni en la ducha, entonces quizás tenga que ver con eso. No, en el caso la verdad que no sé, ¿sabes? Porque es verdad que la película de Falcón es una cantante de tango también y después, bueno, me gusta mucho la música y me gusta mucho la música en cine, como retratar la música, si se puede, ¿no? De alguna manera, y me parece como interesante eso. Me gustan mucho las películas musicales o las películas en las que hay una trama musical, ¿no? Donde la música está como forma parte de la historia, por ahí, no tanto musical, pero y un poco, no sé, como de casualidad, como eso que te va llevando el río, que decía antes. ¿Crees que para crear no crear un personaje, pero un personaje que está basado en hechos reales y que tú también quieres contarlo desde un punto de vista tuyo, sí, tienes que identificarte con el personaje? No sé si me he explicado. A ver, ¿cómo? A ver, un personaje que está basado en hechos reales y que tú sí, además también quieres contar cosas de ese personaje que tú, sí, que para ti te parecen de cómo es y cómo ha sido la historia, si crees que tienes que identificarte con el personaje para sí, sí, totalmente. Para mí sí. Yo siento que sí, porque si no, es una percepción igual, ¿eh? O sea, puedes contradecirme perfectamente, pero mi experiencia es esa, como de que en realidad el espectador va a percibir lo mismo que vos estás percibiendo. A veces cuando, digo, como en general el autor o el realizador, la realizadora, la autora, tenés como mucha más información que el espectador, ¿no? Porque vos decidís un poco qué queda dentro y qué queda fuera, conociendo como todo el abanico de la historia. Pero igual me parece que en cuanto a identificación tiene que ver con el afecto, creo yo, con entenderlo y justificarlo, como casi te diría como la ley del relato, ¿no? Algo así, como con las justificaciones dentro del relato. Por ejemplo, en el caso del Potro a mí me costó un montón, porque la verdad que no me di cuenta que me iba a costar tanto contar la historia de un hombre. Yo me identifiqué mucho con Gilda, y también me identifiqué mucho con la mujer del Potro, que se nota, sí. Y a Tamara, mi amiga, le pasó lo mismo, ¿no? O sea, como que es un universo que nos resulta muy familiar. Y nos gusta también contar historias de mujeres, de hecho son las menos. Y sería muy interesante que haya un cambio en cuanto a eso, ¿no? En que las protagonistas sean un poco más mujeres, aunque las dirijan hombres las películas. Son, no sé, las cifras acá, pero digo, en Argentina es tremenda, las cifras de cantidad de directoras mujeres, de los últimos, no me acuerdo ahora, no lo tengo, quería traer esa información, que es como una cifra dura igual, pero es abismal. Y en cuanto a las protagonistas también, ¿no? ¿Quién lleva la acción? La heroína. Son pocas. Si uno piensa por ahí en las últimas, no sé, bueno, por ahí en el último tiempo hay más casos, ¿no? Y espero que vaya en aumento, pero es... Sí, no por nada. Hola. Sí. No sé si funciona. Vale. Que te iba a preguntar porque has dicho antes que el hecho de hacer una película biográfica, sí, como que
hace que los realizadores o los directores tengan mucha responsabilidad porque como que queda como una historia oficial en el imaginario Sí. colectivo. Pero también después has dicho como que, bueno, has contado que te tomaste muchas licencias poéticas y Sí. me parece súper guay. Pero, perdón, pero me es queda la verdad. curiosidad, si te tomas esa serie de licencias poéticas Sí. teniendo esa responsabilidad, siendo como la responsabilidad de que va a quedar como una historia oficial, tal cual, si no tuvieras esa responsabilidad, ¿qué otra cosa podrías haber contado de Gilda o cómo lo hubieras enfocado de manera diferente? Y sí, porque quizás si no tuviera presente la mirada del hijo, de los músicos, sería otra película, seguramente. Pasa que en realidad yo creo que tiene que ver con la ética de la realizadora, del realizador, no con otra cosa. No es solamente, no sé si tiene tanto que ver, ahí me contradigo un poco, pero con que el hijo tenga una mirada, sino con que yo me pensé muchas veces como por ahí qué historia es la que ella hubiese querido que se cuente de ella. Lo pensé muchas veces, soñaba. Durante un año me desperté a las 4 de la mañana todos los días. Me decían que era el momento en el que se conectaba el más allá con el más acá. No, tremendo. Sí. Y yo traté ahí de conectar, pero no, pero yo la sentía tan presente que digo que de Gilda y de Ada Falcón hablaba en tiempo presente, por ejemplo. No, para mí tiene que ver también con el amor hacia esos personajes y cuánto estás dispuesto también a yo siempre digo que, por ejemplo, que la película de Ada Falcón es una película de amor al mito. Como y la de Gilda también. Son películas que respetan mucho el mito. Sí, pero hay una diferencia esencial. Falta el micrófono, Mirito, portate bien. Digo que hay una diferencia esencial ahí. Sí. Tú conociste a Ada, la Sí. entrevistaste, tú contribuiste a ese mito, porque Ada era una desconocida. Era una desconocida para todos tus contemporáneos. Claro, menos para la gente que vivió en el 40. Que tuvieran menos de 90 años. Claro. Por lo tanto, era una desconocida. Sí. En cambio, a Gilda no la conoces y participás del mito porque entrar en tu casa y estar oyendo a Gilda todo el día era todo uno. Quiero decir, doy fe. Pero si tú participás de ese mito y en el otro lado, en la otra vertiente, terminás construyéndolo. Porque das a conocer a una persona y la das a conocer también como un caso límite. Es decir, estás preparando un documental que no terminas de hacer y haces otro porque te encontrás con el personaje. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo te lo planteas eso? Vos decís, respeté el mito, sí, pero era un mito que no era tal porque nadie se acordaba de ella. Es verdad. Sí. No, en el caso, ¿vos decís en el caso de Ada? Sí, pero sí, está bien, porque claro, los mitos se construyen y se mantienen a lo largo del tiempo. Sí, bueno, fue de alguna manera entonces como traer de vuelta el mito, ¿no? Ya existía igual. Yo me acuerdo siempre de mi abuela que tenía, no sé, 80 y pico de años y que ya estaba senil, y de pasarle la película de Falcón y que cantara los tangos desde el comienzo hasta el final de la película enteros. Y a veces ni se acordaba de quiénes éramos nosotros. Y o sea que existía el mito. Lo que pasa que, bueno, sí, está bien. Por ahí no era tan popular entre la gente más joven. Hola. Quería preguntar, tú has contado historias reales tanto desde el documental como desde la ficción. Sí. Entonces te quería preguntar si a la hora de enfrentarte a esa realidad y de ser afín a esa realidad, si en la ficción has encontrado muchos más obstáculos que en el documental. Si notaste, cuando cambiaste, hiciste tu primera ficción, si notaste mucho cambio y si notaste muchas diferencias. Sí, muy buena la pregunta. No, en realidad las diferencias más grandes tienen que ver con lo grandes que eran las películas de ficción. Primero, digo, no solamente por la producción y porque eran películas costosas, sino porque había que, esto que contaba antes, había que, como se trata de musicales, había que grabar los temas antes. Entonces, por ejemplo, 4 meses antes ensayando musicalmente, o sea, haciendo un disco, ¿no? O sea, la producción de un disco que después
iba a servir para la película. Entonces ya eso es un tiempo de preproducción enorme, que igual que la cantidad de extras, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora cuántos usaron, más los efectos especiales, toda una cantidad de cosas, digo, que en documental no existe, bueno, o en los míos por lo menos no existieron. Eran películas como con muchísimas locaciones. Yo creo que en la del Potro hubo 54 locaciones. Es muchísimo. 2 meses de rodaje en ambos casos, ¿no? En Gilda y en el Potro, que también, no sé acá cómo vienen las cosas, pero allá ahora las películas son de 3 semanas de rodaje en este momento. Así estamos, el cine nacional hundiéndose. Sí, no, bajo fondo, todo mal. Pero eran procesos muy largos de preproducción, muy largos de producción del disco, muy largos para mí es muy importante ensayar, o sea, el trabajo con los actores es algo que yo negocio en contrato directamente. Es muy importante tener tiempo para ensayar con los actores, sobre todo porque trabajo con gente que no es actor, entonces es como el desafío es más grande y bueno, hizo muchas locaciones, muchos personajes, muchos extras, muchos VFX, películas que se editaron y se hicieron los efectos 3 meses después de haber terminado el rodaje, estaban estrenando en 350 salas, o sea, realmente sin intermedios, ¿no? O sea, todo. De hecho, yo tuve gripe en los 2 casos y tuve que pasarle por arriba porque no había tiempo de parar, ¿no? De frenar. Eso en documental es un poco más amoroso, el proceso. Claro, por ejemplo, el documental de Ada tardamos 5 años en hacerlo. Tiene ni relación. Y empezamos, la primera vez que la filmamos a ella, primero escribimos un guión de ficción, que era un policial, por eso digo también los cruces con la ficción, porque tiene mucho de policial negro, de film noir. Después cuando una primera versión de guión de ficción, ¿no? Cuando nos enteramos de que vivía y de que estaba en Córdoba, dijimos, no, hay que filmarla, y por eso se transformó en un documental. Como que la misma historia nos fue orientando, ¿no? Y llevando hacia dónde. Y después la segunda vez que filmamos, que la fuimos a filmar a ella, ya un poquito más preparados, fue en el 99 y tuvimos un proceso de montaje larguísimo. Yo me acuerdo que miraba las películas en mi casa en VHS, no sé si se acuerdan, acá muy jóvenes, pero acá sí. VHS iba marcando el timecode. ¿Existe el timecode todavía? Bueno, que aparecía ahí los numeritos del VHS. En el mejor de los casos y en el peor, grababa de la televisión. O sea, para que se den una idea, de algunas películas que no están editadas que están en fílmico nada más, ¿no? Y que algunas se conservan, otras ya desaparecieron. Entonces, de eso elegía el fragmento, de por ahí duraba 3 segundos de una película. Y de otra película había 4 fragmentos de 10 segundos uno, digo, así como puchitos, ¿no? Y así se fue armando. Entonces fue un proceso larguísimo de montaje, larguísimo de selección de material, larguísimo de montaje y de edición. Está muy montada esa película, tiene mucho trabajo de montaje, larguísimo de construcción de las voces en off y de qué iba a decir esa voz y dónde y para qué, en no contar lo que estábamos mostrando, bueno, nada, toda una construcción para mí muy ficcional, pero después de eso también, con mi segundo documental también tardé un montón. Para mí los documentales tienen como eso que es maravilloso, que es como que los podés ir tejiendo, ¿no? Hay como una especie de patchwork y vas uniendo pedazos y entonces hay un material Super 8 y a ver si puede entrar y hay unas fotos también y no, por ahí no importa tanto la calidad del material, como si la forma que va a tener final. Y en ficción es lo que decía antes, lo que no programaste antes es como mucho más frío para mí el trabajo en cuanto a la ficción. El documental es más pasional, es más espontáneo, es más en el momento hay que resolver aparte, y entonces estás todo el tiempo como, te da un entrenamiento a hacer documentales antes que ficciones, que yo lo recomiendo siempre, porque te da un entrenamiento sobre la inmediatez, lo que pasa en lo inmediato, que tenés que resolver con lo que hay. Y resolver con lo que hay es muy bueno para la ficción, aunque filmes a 2 cámaras y 8 semanas de rodaje y con una preproducción de 3 meses, igual. Siempre parece que falta y hay películas que son un poco más complejas desde el punto de vista de producción que otras. Entonces, eso, los tiempos son distintos, ¿no? Queda tiempo para una pregunta.
bueno, antes has comentado que al fin y al cabo a la hora de hacer una película, Sí. el director o la directora adopta un punto de vista determinado dependiendo de diferentes cuestiones. Sí. Entonces la pregunta es que si tú crees que es más, en el caso de hacer una película, en este caso biográfica, si es más importante adoptar un punto de vista subjetivo de la parte del director o un punto de vista lo más afín a la realidad posible. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que es ahí como un acuerdo, ¿no? Entre la realidad o la realidad que vos construís. Que es esto lo que yo comentaba antes, ¿no? Que hay distintos puntos de vista sobre una misma persona, hay distintos puntos de vista, dependiendo de la relación que vos tuviste con esa persona. Entonces, ¿cómo se construye esto, no? ¿Cómo? Yo participé en un momento de unos documentales que hacía Abuelas de Plaza de Mayo, que filmaban a las abuelas teniendo en cuenta que se iban a morir y que muchas de ellas no iban a llegar a encontrar a sus nietos. Y entonces se construía, o sea, se filmaba a las abuelas y se construía un trabajo documental y se grababa en cassette. También todo ese material se le entregaba después al nieto cuando se lo recuperara, o sea, cuando se lo encontrara, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de esto de la construcción, de cómo, mejor ejemplo imposible, cómo una persona que no está puede ser vista por tantos ojos y tantas miradas distintas y construye justamente eso en una multiplicidad de versiones. Y bueno, y uno elige, a la hora de retratar eso, uno tiene que elegir porque tampoco es posible, o sea, por ahí en un documental sí es posible mostrar todo eso, pero en una ficción mostrar, o sea, vas a terminar construyendo un personaje que va a tener todos esos claros oscuros y esas contradicciones, pero es muy difícil de explicarlo, ¿no? O sea, va a estar, el personaje va a ser uno igual. Así que bueno.